Las macromoléculas se dejan en moléculas más pequeñas para que se genere la absorción. ¿Listo? Recuerden que las funciones de la motilidad va a permitir entonces la exposición del contenido, ¿sí?, a las células de superficie de absorción que están en el borde de cepillo, que llaman, ¿no? En el borde de cepillo, donde se lleva la absorción. También puede haber lesiones sobre ese borde de cepillo, sobre esa superficie de absorción, o patologías, como por ejemplo una atrofia, ¿sí? Se disminuye las microvellosidades y no va a haber una suficiente absorción de los nutrientes, y también me van a generar diarreas por mala absorción, por ejemplo. Muy común y muy frecuente en gatos. Esos gatos que tienen diarrea y que son pequeños y que le han puesto antibióticos porque el veterinario piensa que el gato es un perro chiquito. El veterinario no aprende gatos, pues piensa que es un perro chiquito. Entonces le pone metronidazol y metropinsulfa si tiene un gato para COVID. Pero el gato es totalmente diferente. Recuerden que el gato va a generar algunas patologías muy relacionadas con el sistema inmunológico. Pues, por lo general generan depósitos de células inmunitarias también y generan una colitis linfocítica plasmocítica, que es inmunomediana. Eso hay que tenerlo en cuenta también. Pero algunos gatos también nacen con una atrofia del epitelio de la mucosa intestinal, que va a generar también diarreas por mala absorción. La destrucción también se puede generar, como por ejemplo en el parvovirus canino. ¿Sí ves? Entonces en el parvovirus canino, recuerden que el parvovirus, ¿qué significa? Un virus pequeño. ¿Y qué va a hacer? Pues se va a introducir en el núcleo, va a introducir su material genético y va a utilizar esta célula para la replicación. Cuando ya hay una gran cantidad, virosis se llama eso, de virus dentro de la célula, pues sencillamente el virus va a buscar el vaso sanguíneo y va a romper la célula. Por eso el paciente presenta diarrea con sangre. Rompe, pero en fin, el objetivo final del parvovirus, ¿cuál es? La médula ósea. Y en la médula ósea va a destruir lo que son las células pluripotenciales para glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Entonces el paciente no puede responder al proceso y por eso muere. ¿Sí es? Diferente al coronavirus canino, ¿sí? Ahorita porque se puso de moda el coronavirus, pero el coronavirus siempre ha existido. Por ejemplo, el coronavirus canino, que también genera gastroenteritis, pero no genera la muerte, no es mortal. Entonces no genera la muerte. La parleucopenia viral felina es como un tipo de parvovirus, también se introduce en el intestino y destruye las células intestinales, pero adicional también afecta el sistema nervioso. ¿Sí ves? Es el parvo en el gato, pero es la parleucopenia, se llama parleucopenia felina. Dime, Díaz. Profe, ¿la parleucopenia felinos cómo se puede transmitir? La panleucopenia se transmite por el contacto orofecal. Sí, pero, o sea, digamos, como en, no sé cómo explicarlo, como digamos el felino, no, perdón, el perro va y huele a otro perro, entonces pues ahí puede haber como un contagio. En felinos, como si en felinos pues no... Pues, o puede ser por vía la contaminación por vía transplacentaria, o sea, la mamá se lo transmite. ¿Sí? Porque son gatas que nunca han sido vacunadas. ¿Sí? Entonces, y eso empieza el paciente también a presentar ataxis. ¿Sí? Complicado. Entonces, la parleucopenia también puede ser mortal en los felinos. Puede ser.
Entonces van a tener pacientes cuando no hay absorción de las grasas. ¿Dónde se absorben las grasas? En el colon más o menos. ¿Sí ves? Entonces digamos, van a generar diarreas con moco o diarreas con grasas. Diarrea con grasa se llama esteatorrea. Una diarrea con alto contenido de grasa. Esteatorrea. Porque se nota grasa. O uno toma un poco lógico y hay alto contenido de grasa. ¿Sí? Esteatorrea. ¿Y cómo se llama la diarrea con sangre? Hematoquesia. Diarrea con sangre. Y vómito con sangre. Hematemesis. Esteatorrea. Recordemos que el intestino delgado en realidad es un tubo enrollado en la cavidad abdominal. ¿Sí? Por eso cuando tienen un cuerpo extraño lineal, por ejemplo este cuerpo extraño que les comento venía desde el estómago y iba hasta el colon. Entonces, ¿qué va a pasar con todo el intestino delgado? Se enrolla y como queda sobre un eje, pues se va a romper. Su parte, digamos, que está contra el aumento se rompe porque empieza a jalar y se genera una fuerza de tensión. Entonces ahí, imagínate. Entonces, un animal, por decir, que lleve 2 meses sin comer, o bueno, que no coma ni purina, solamente caldo y suero, y que hasta los 2 meses diagnostiquen 6 años, y que hasta los 2 meses le diagnostiquen una radiografía, eso sería un mal procedimiento. Claro. Por eso, digamos, por eso nos estamos preparando para evitar cometer errores. Que supuestamente en los exámenes dice que todo está normal, pero pues después de 2 meses realizar una ecografía. Digamos, si un animal, ¿qué pasa? Y ya hablamos del dolor. Nosotros el dolor nos quejamos. Ay, me pego. Pero los animales, algunos no lloran porque eso, el umbral del dolor para ellos es un poco más alto que el de nosotros. O sea, que el estímulo del dolor para ellos tiene que ser más fuerte. ¿Sí es? Nosotros nos duele cuando, ay, lloramos. A los hombres que son unas niñas para eso. La verdad, las mujeres son más fuertes que Entonces uno de los signos de dolor sería la inapetencia, que el animal deja de comer. Entonces si un animal deja de comer, hay dolor. Hay dolor. Obviamente que ellos pueden dejar de comer por comportamiento, ¿sí? ¿Por qué no? Porque ahora le dieron carne y ahora ya no quiere comer si no le dan carne, ¿sí? Entonces ustedes lo que tienen que manejar con los animales son horarios de comida. Entonces, listo, todo el perrito. ¿Comió? Ah, pues. No comió. Le levantan el alimento. Y ya, le vuelvo a servir hasta la próxima, hasta el próximo horario. O sea, si le tocó por la noche, hasta la noche. ¿Sí es? Para que el animal entonces ya aprenda los horarios de la comida. Pero si ustedes ven un paciente que no come, que está, un gato que está quieto, así se la pasa y está así quieto, no hace nada, está enfermo. El primero que ve que el paciente está enfermo o que el animalito está enfermo, ¿quién es? El propietario. El propietario es el primero que dice que el animal está enfermo. ¿Sí es? Sí. Él es el que sabe. Nosotros sabemos manejar la medicina, pero ¿cómo se comporta el perro? Digamos, el objetivo, por ejemplo, mío es entregarle el perro comiendo. Porque el motivo de consulta por lo general es que el animal deja de comer. No, el animal no está comiendo, tiene diarrea, tiene vómito, pero no come nada. No, el animal tiene ya 15 días sin comer.
Por eso tampoco el propietario los puede engañar a ustedes, porque ustedes llegan, ven el perro y si el perro tiene una pérdida de la condición corporal, significa que eso es crónico. No es que debe comer ayer. Se fue primero en la mañana. Pero no, pues, ¿cómo me va a decir eso si es que ese perro tiene una pérdida de la condición corporal? Y ya con eso le digo que la enfermedad es crónica. ¿Sí ves? Porque ya hay pérdida de la condición corporal. Entonces ya no lo pueden engañar a usted. Y si usted va así, digamos, directamente, ya pues el propietario no le va a decir nada. Porque usted ya sabe. Pérdida de la condición corporal, enfermedad crónica, hígado, riñón. Lo más seguro es eso, que tenga algo en el trabajo. Claro, hígado, riñón. Ya digamos, ustedes toman ecografía abdominal, que hay que ayudar con las imágenes diagnósticas, ¿sí? Con el ecógrafo. Miren a ver, ¿qué pasó? Ah, sí, hay un cuerpo extraño. Ah, no son los riñones, miren. Es el hígado. ¿Sí? Pero hay veces el médico se va a ciegas. Claro, se murió el perro porque se nos le colocó algo que no era. ¿Sí ves? Porque no tomó un pinche examen de sangre o una ecografía. ¿Sí? Uno puede ser, digamos, bueno en el examen físico, pero también exámenes de laboratorio. Eso ustedes cuando vayan a hacer una paciente de consulta tienen que llevar a cabo algo que se llama el ECO, que es el examen clínico orientado a problemas. ¿Sí ves? Entonces el examen clínico orientado a problemas comienza con la reseña, la anamnesis, que se preguntarle al propietario, listo, tiene vómito, que es el motivo de la consulta. ¿Cuántas veces está vomitando? ¿Qué vomita? ¿Sí? ¿Hace cuánto lleva con ese vómito? Ya dependiendo después de eso, ustedes miran a ver y hacen una lista de problemas. Deshidratación, vómito, diarrea, todo se relaciona. Y hacen la lista maestra y de la lista maestra, digamos, como todo se relaciona, uno ya dice, uy, no, la patología intestinal. Porque tiene vómito y diarrea. Diagnósticos diferenciales, que son los que uno piensa como médico, y ahí sí va en el plan diagnóstico. Van a tomar radiografías, van a tomar cuadro hemático, van a tomar bioquímica, y ya llegan al diagnóstico definitivo. Sí era lo que yo decía. No era, miren, y era moquillo. Y el perro se murió por moquillo. Es todo eso. ¿Qué otra pregunta tienen? No, entonces que le tomen los exámenes. O sea, es que eso Pero es así, si de pronto pero está mintiendo. ¿Se le ha muerto un perro suyo hace como un gato? No, pero es otro caso de una persona que supuestamente el veterinario hasta los 2 meses le dijo lo de la ecografía, se me hace muy raro. No, claro, usted tiene que tomarlo de una vez. Pues. Y el perro no, el perro parece africano. Recuerden que esa mucosa va a tener entonces unas proyecciones que van a ser los cilios o las microvellosidades, ¿no? Que van a ser de absorción. También es denominado el Bruce borde o borde de cepillo. Cada célula epitelial contiene unas microvellosidades en la superficie apical, hacia la luz, ¿no? Y ahí en esos cilios o en esas microvellosidades es donde van a ir los diferentes canales para la absorción de los diferentes nutrientes. Recuerden que eso necesita sodio, la mayoría de nutrientes o de micromoléculas que van a ser se van a absorber a nivel del intestino, necesitan sodio. ¿Señora? ¿Señoras? Dime. La vemos contra la porción apical. ¿Cuál es la porción apical? Hacia la. Entonces acá es donde se va a llevar a cabo entonces la absorción. ¿Listo? Recuerden que este epitelio también está muy comunicado, muy relacionado entre sí mediante los desmosomas, ¿no?
Entonces vemos hartos desmosomas que son los que van a permitir entonces la unión entre los diferentes tipos de células. Vemos entonces que hay mitocondrias, una célula similar con sus diferentes organelos, ¿no? Gránulos secretores en algunas. ¿Sí? Esa imagen ya la habíamos visto. Lo mismo esta, de donde están ubicadas, ¿sí? En la mucosa. ¿Sí? Recordemos los plexos, el submucoso y el plexo mientérico, también importante, ¿no? Eso ya lo sabemos de la histología, ya estamos duros. ¿Ya lo vieron en la histología? Sí. Ya están duros. Listo. Entonces, características de la fase del intestino delgado. Recuerden que el contenido ya se va a llamar quimo. Ya lo hemos dicho. Se va a estimular la secreción pancreática y la secreción biliar. Secreciones y todo este trabajo que va a llevar a cabo el intestino, pues va a ser estimulado por los quimiorreceptores y los mecanorreceptores. ¿Qué van a sensar los quimiorreceptores? Pues la presencia de protones. ¿Cuál es el protón? El hidrógeno. La osmolaridad también. Y los nutrientes, ¿no? Mientras que los mecanorreceptores, la distensión de la pared intestinal. Ese es el estímulo. Si no hay estímulo, pues no hay secreción. La presencia de protones, recuerden que toda sustancia acuosa va a tener una característica de pH, ¿no? Si me tomo una Coca-Cola, tiene cierto pH, pH ácido, 44, creo que tiene la Coca-Cola. Si me tomo un vaso de agua, también tiene un pH. Recuerden que eso es, el agua es una base. Si me tomo una limonada, nosotros constantemente tenemos que consumir líquido para no deshidratarnos, bien sea en el chocolate, bien sea en el agua panela, bien sea el tinto, el agua, la gaseosa, el jugo, la cerveza. ¿Sí ven? Están en la piscina y les hace pues se toman una cerveza. Si no, dígame si esa cerveza también tiene un pH. También tiene un pH. ¿Sí? Si estoy nadando en la piscina y me tomo el agua de la piscina, también tiene un pH. Perdón por la gente. La comida también va a tener un pH. ¿Sí? Si le echo harta sal a la comida, pues también va a cambiar el pH. Dependiendo del alimento. Pues por eso la osmolaridad y los quimiorreceptores son muy importantes en ese caso. Respuesta a una comida. Unos 15 minutos.
Exactamente. A nivel, digamos, en porciones más anteriores, pues nombramos que aumentaba la secreción de saliva, ¿sí? Que también se estimulaba el sistema nervioso parasimpático, ¿sí? Que se estimulaba la secreción gástrica, ¿sí? De las enzimas también gástricas, ¿sí? Y finalmente pues el alimento llega al intestino. Algunos van a llegar, por ejemplo, si es pan, pues ya ha actuado la amilasa salival, por ejemplo. ¿Sí ves? Si es la proteína y si es una grasa, vemos que ya la digestión también va a iniciar en el estómago. ¿Sí ves? Mediante la activación de la pepsina. Y si actúan, pues se van a liberar o se va a romper esas macromoléculas en unas micromoléculas o en moléculas más pequeñas. ¿Sí? Y ya a nivel intestinal, pues se va a estimular la secreción del jugo pancreático o la secreción pancreática. Y le dicen jugo porque un jugo, recuerden que necesita de varios componentes, ¿sí? Y pues este jugo pancreático vamos a encontrar diferentes enzimas, bicarbonato, ¿sí? Agua, todos esos estímulos o todo esto, componentes que finalmente pues generan el jugo pancreático. Entonces se va a aumentar la secreción pancreática, va a ser estimulado, va a haber una relación o una comunicación tanto paracelular como endocrina y neurológica, ¿sí ves? También la contracción de la vesícula biliar, o sea que se va a vertir tanto el jugo biliar como el jugo pancreático. No lo hace antes, porque en realidad el estímulo más importante va a ser la presencia del quimo. Y la vesícula biliar pues también va a generar lo que llamamos la emulsificación de las grasas. ¿Qué es esto de la emulsión de las grasas? Una ruptura. Las vuelve más pequeñas, exactamente. Las celas. Que la colecistoquinina también está. Acá ya es donde vamos a hablar de la colecistoquinina y de la secretina. Hay una relajación del esfínter de Oddi. ¿Cuál es el esfínter de Oddi? Donde va a drenar el conducto colédoco. El conducto colédoco es el de la vesícula biliar. ¿Y el conducto pancreático? De la ampolla de El páncreas. páncreas. No, el biliar. No. Es la unión del biliar y el hepático. Pero es que digamos, no, es el colédoco no. El colédoco es el biliar. Pero ahí sería la unión del hepático y el No en biliar. todas las especies se va a unir. Bueno, digamos en los que tienen. Digamos, se va a unir es en el humano y en el felino. Por eso el felino está predispuesto a generar natriaditis, que es una enteritis más pancreatitis, más un aumento o una alteración de la vesícula biliar. En la papila duodenal mayor, el colédoco, y en la menor, el pancreático. Y en el gato igual. En el de Oddi, En el de Oddi viene el conducto colédoco, pero en el del gato y en el humano se fusionan el conducto colédoco y el biliar. O sea que solo tiene una papila. Solamente exactamente. Papila duodenal. El conducto colédoco. Colédoco. Y el pancreático en la menor.
También hay una regulación del vaciamiento gástrico. ¿De qué depende el vaciamiento gástrico? Bueno, sí, pero también digamos, el vaciamiento gástrico depende de si el alimento se encuentra en estado sólido o ya pasó por algún proceso de digestión ahí, sí, o sea, si ya se desintegró un poco. Por eso yo les hablaba que no era lo mismo yo pasarme la carne entera, así yo me la masco, o digamos pasa más rápido la carne molida, por ejemplo, que si yo me paso un trozo de pedazo entero. ¿Sí? Entonces el vaciamiento gástrico. Hay una inhibición de la secreción gástrica. Porque ya pasó el alimento, ¿no? ¿Y por qué es inhibido? Porque es ácida. Y si es ácida, pues quemaría el intestino, ¿no? Porque ya el intestino ya empieza a ser carente del moco protector en el nivel de la mucosa del estómago, ¿no? Ahí lo de la úlcera gástrica. Una úlcera gástrica se puede generar, digamos, por un exceso. Hay una interrupción del complejo motor migratorio, porque hay alimento. Listo. Vaciamiento gástrico. ¿La devolvemos? Obviamente después de la comida, ¿sí? Después de que almorzamos, desayunamos, el estómago va a contener entonces el alimento que posteriormente se va a vertir hacia el intestino. ¿Sí? Se va a vaciar lentamente. ¿De qué depende? Como les digo, de la contextura del alimento. ¿Sí? Si es un material sólido, no se va a vertir sobre el intestino hasta que esté en un estadio más líquido. ¿Sí? Por eso le dicen a uno, no tómese un vaso de agua en la mañana. ¿Por qué? Porque el líquido va a tener un vaciamiento gástrico más rápido que lo sólido. ¿Sí? Muy importante eso. Y entonces la velocidad, como les digo, de este vaciamiento va a perder, va a estar dada por si el alimento se encuentra en un macronutriente o sólido, ¿no? Y recuerden que ese vaciamiento gástrico se va a generar mediante la motilidad o movimiento de la parte proximal del fundus y la porción distal del píloro y del duodeno. ¿Cuál es el píloro, Acuña? Y la parte de abajo del estómago. Ah, Después del antro. ¿Qué es el píloro? El esfínter, que va a comunicar el estómago con la porción del antro. Listo. Secreción pancreática.
como también. Pero es que hay veces que uno lo mueve y se apaga. Recuerden que el páncreas es un órgano exocrino y un órgano endocrino. ¿Qué significa exocrino? Exocrino, el páncreas, exocrino y endocrino. Que son sustancias que van por la sangre. Exacto. Entonces exocrino va a ser rico entonces en enzimas pancreáticas, bicarbonato, agua. Y la porción endocrina, esa porción pancreática exocrina está dada también por los acinos. O sea, la relación entre la glándula salival y la glándula y el páncreas es que son similares, tienen acinos y también tienen túbulos. ¿Sí se acuerdan cómo era la secreción salival? ¿Sí se acuerdan? Las células, bueno, las glándulas salivales habían unas células acinares que también liberaban lo que era enzima, ¿no? Dime. Sí, acá ya vamos a ver lo que es la colecistoquinina y la secretina, que van a estar encargadas de regular tanto la secreción pancreática como la biliar. Pero no solamente es este estímulo, también vamos a ver el estímulo neuronal, el sistema nervioso enteral y el sistema nervioso parasimpático también tiene la capacidad, ¿no? Y la porción endocrina va a estar dada entonces en los islotes de Langerhans. La porción endocrina, islotes de Langerhans que tiene células alfa, beta, gamma. La célula alfa va a generar glucagón y la célula beta insulina. Ajá. Y la otra exactamente. Esa es la función endocrina. Alfa, beta, insulina, unas células delta, pero hay otros tipos de células. Delta, es delta. La profesora, la doctora es una persona. Y hay otras, porque producen amilina, no más la alfa es glucagón, la beta, insulina, y la delta, la mayoría de nutrientes obviamente son digeridos en macromoléculas, por lo tanto necesitan la acción de enzimas.
Macromoléculas o son macromoléculas, por lo tanto necesitan la acción de diferentes jugos o diferentes enzimas. Recuerden que hay una digestión química y enzimática. Profe, la química es por relación. Y la secreción pancreática es la que mayor contribuye a la degradación del alimento. Y el conducto pancreático, ¿sí? Recuerden que el estímulo vagal es el que va a permitir la liberación de las enzimas. ¿Cuál sería el estímulo vagal, Acuña? ¿A qué se le hace referencia? Al parasimpático. Al vago, al parasimpático, ¿sí? Entonces el estímulo parasimpático es muy importante para la liberación entonces de las enzimas pancreáticas por parte de los acinos, ¿no? Y la secretina, ¿sí? También va a ser muy importante. Tenemos tanto la secretina como la colecistoquinina, ¿sí? Entonces la colecistoquinina, propiamente, acuérdense que no la habíamos nombrado sino solamente sus receptores. Ya los receptores de colecistoquinina tipo 1 son los que van a estar en los acinos y son los que van a estimular entonces también la secreción enzimática. ¿Listo? Mientras que la secretina lo hace a nivel de los conductos. Ya empezamos a relacionar la colecistoquinina y la secretina. Entonces la colecistoquinina es la que va a estimular la secreción enzimática y la secretina, ¿sí?, va a estimular la liberación biliar y por parte entonces de los conductos pancreáticos la secreción de bicarbonato, ¿sí?, y de agua. Una pregunta. Cuando dice la estimulación vagal de enzimas, la estimulación vagal hace referencia a los de M3 pero eso libera es ácido clorhídrico. Pero también a los que están en los acinos pancreáticos. También tiene los receptores de esto. Por eso, señora, los receptores de la secretina son receptores también de colecistoquinina. Con la gastrina también. Pero acá hablamos que la colecistoquinina me va a estimular la secreción biliar y la secreción pancreática, pero la porción enzimática. Y los túbulos van a ser estimulados por la secretina, ¿listo? ¿Sí? Colecistoquinina y secretina, acá empezamos a hablar de ellos. Colecistoquinina estimula la secreción de enzimas pancreáticas y de la vesícula biliar, del jugo biliar. Y la secretina actúa a nivel de los conductos. Por eso cuando comemos grasas, alimentos ricos en grasas o en proteína, se libera colecistoquinina.
¿Qué pasa si yo bloqueara la colecistoquinina? Digamos, hay los ratones, se hacen muchas investigaciones y se les bloquea, digamos, la liberación de colecistoquinina. ¿Por qué? Su porción enzimática, su porción biliar. ¿Qué más? ¿Qué pasaría si yo cogiera un ratón y le hago una mutación y hago que no libere colecistoquinina? ¿Por qué? Podría comer No, grasas. no habría un vaciamiento. No habría un vaciamiento gástrico. Son varios los efectos que generarían, ¿no? O si yo muto el receptor, también van a generar problemas. Eso lo hacen por lo general en ratones, para ver problemas a nivel del tracto gastrointestinal. Hasta acá alguna pregunta, muchachos. Y ahí tenemos entonces una célula, un acino pancreático. Vemos el acino, la célula acinar va a secretar enzimas. O sea que tiene receptores ¿para qué? Para colecistoquinina. Y las células del conducto liberan bicarbonato. Es similar a lo que se hacía en las glándulas salivales. ¿Sí recuerdan las glándulas salivales? Sí. Y vemos hacia la porción vasolateral las células pancreáticas que están en los islotes del Langerhans. Están hacia la porción vasolateral. ¿Sí? Y son las que van a producir las hormonas. Así es esa disposición. Vemos el páncreas, el conducto pancreático, ¿sí? El conducto colédoco, ¿sí? Y pues que van a drenar, digamos, en el humano, en algunas especies drenan en uno solo, porque se fusiona el conducto colédoco y el conducto pancreático, más que todo en el gato, se pueden relacionar, y en el resto de animales, como en el bovino, sí drenan en las dos papilas diferentes, en la menor y en la mayor. Eso ya lo vieron ustedes en su anatomía, ¿no? Y ahí tenemos entonces un esquema del acino y de los túbulos. Entonces el acino va a liberar ¿qué? Enzimas. ¿Sí? Recuerden que en los acinos o que el páncreas va a tener unos lobulillos, ¿no? Unos lobulillos pancreáticos que van a ser parte entonces del parénquima. Y el resto son los conductos. Esos conductos son muy importantes como los conductos de las glándulas salivales. ¿Se acuerdan que era una red de conductos? Que eran conductos. Y vamos a ver que a nivel del conducto vamos a tener el sistema de ductos intralobulares, lobulillares, que van a permitir la salida de sodio, potasio, bicarbonato y cloro. A medida que el conducto vaya llegando hacia el intestino, pues va a generar una absorción del cloro y una liberación de bicarbonato y de agua. Recuerden que el cloro se absorbe nuevamente, ¿no? Y finalmente se va a vertir en un conducto pancreático principal, que es el que llega a la papila duodenal menor. Como lo veíamos en las glándulas salivales. Decíamos, hay una secreción primaria que se genera a nivel de los acinos y una secreción secundaria que se hace a nivel de los conductos. ¿Listo? Ahí está, para que no se les olvide. Entonces las células acinares secretan enzimas y las células de los conductos bicarbonato y agua. Proteínas transportadoras.
Va a haber una bomba de sodio, potasio, ATPasa. Van a haber cotransportadores de sodio bicarbonato y intercambiadores de hidrógeno por sodio y bombas de hidrógenos ATPasa. Se presentan en el escenario con los de nutrición. Sí.